Amados hermanos, la primera resurrección de las tres que hizo Jesucristo, la del llamado con un nombre largo, el hijo único de una viuda de la ciudad de Naín, más largo que el nombre de San Juan Bautista, que es aquel que clama en el desierto. Es tan sencillo y tan nítido este relato que no se sabe qué decir para comentarlo, porque cualquier cosa que se diga es inferior a lo que dice el relato escueto de Lucas. Si me pongo a decir cuán benigno es Jesús, mirad cuánta amabilidad y cuánta benignidad tiene el Salvador, como el padre Galerani en su libro Jesús Amable, que nos hacían leer en el noviciado. Dice mucho menos que lo que dice simplemente el relato escueto de Lucas con su realismo, su concisión. De manera que los exegetas dicen una cantidad de vaciedades, como Maldonado o el padre Gims, y los santos padres se refugian en la alegoría, se van por la tangente. San Agustín, por ejemplo, dice que el joven de Naín representa el alma muerta por el pecado. Entonces nosotros somos la madre, y Cristo nos sana sin que le pidamos nada. No, se apresura a decir San Agustín, la madre es la Santa Madre Iglesia que llora a sus hijos muertos. Pero la Santa Madre Iglesia no es viuda. En fin, toda alegoría cojea, renguea. Esto de la muerte del alma, de la muerte segunda, del pecado mortal o mortífero, son metáforas, maneras de decir. Desde luego son metáforas, pero responden a una realidad muy importante, que es la gracia. Nuestra alma vive por la gracia. Hay dos vidas en el alma. Una es la vida natural, otra es la vida sobrenatural. La vida natural la tiene de por sí misma y la comunica al cuerpo, porque es la forma del cuerpo, como decían los antiguos, que no significa la figura, sino el principio intrínseco determinante de que el cuerpo viva y además de que el cuerpo sea, porque incluso lo hace ser, lo hace vivir y ser. Y la perdemos necesariamente y misteriosamente, porque los filósofos y los biólogos no han sabido hasta hoy explicar por qué morimos. No encuentran en el alma ni en el cuerpo ninguna cosa que hagan necesaria este fenómeno de la muerte. San Pablo dice tranquilamente, por el pecado entró la muerte en el mundo. El pecado se le escapa a los biólogos. La otra vida es la gracia, la cual es un accidente o cualidad sobrenatural, infundida o injertada en nuestra alma, que nos hace hijos de Dios, herederos del cielo y divine consortes nature, dice San Pedro, copartícipes o consortes de la naturaleza divina, nada menos. Esta gracia en nosotros previene todas las obras buenas nuestras. Ninguna obra buena nuestra se adelanta a la ayuda de Dios, previene nuestro primer acto de fe, nos da la fe y la oración y con ellas nos da otras innumerables gracias. Muchas gracias, como decimos nosotros, para agradecer una cosa que es mucho mejor que decir merci o thanks o danke schön. Lo mismo que nuestro adiós es mejor que decir bye bye o auf Wiedersehen. Son frases cristianas, de las antiguas costumbres cristianas españolas. De manera que la gracia de Dios nos envuelve y nos acompaña toda la vida. Y sin embargo, no la vemos, no podemos verla, no la vemos ni fósforo, como dijo el cura Cárdenas. Ayer nomás lo sabía como agüita y ahora no me acuerdo ni fósforo, dijo una vez que se cortó en el sermón y se tuvo que bajar del púlpito. Ni fósforo vemos la gracia de Dios. Y no nos acordamos de ella y sin embargo vemos una cosa que indirectamente nos lleva a creer en el dogma, pero el dogma debe ser creído, no puede ser demostrado. Y es la innumerable cantidad de personas, miles y miles y millones, que han llevado una vida cristiana la cual parece imposible de llevar. Y no solamente han llevado una vida cristiana, sino que muchos de ellos, los santos, han hecho cosas que parecen que están enteramente fuera de las facultades humanas. Gentes de toda condición social, de toda edad, de los dos sexos,
han llegado a esa cumbre que es la santidad, que nos demuestra en cierta manera la ayuda de Dios, parece que la pone de manifiesta, de manera que parece que todos ellos procedieran llevados por un mismo y solo espíritu, como dijo el emperador Marco Aurelio de los cristianos a los cuales persiguió. Parecería que un mismo espíritu los lleva a todos, y eso es la verdad. El Espíritu Santo, como dice la epístola de San Pablo que hemos oído. Es por lo tanto un dogma revelado. Cristo lo reveló 3 veces. No usó esa palabra gracia, aunque el ángel Gabriel sí la usó cuando dijo que Jarotimene, llena de gracia o graciadísima, a la Santísima Virgen. Cristo una vez la llamó resurrección o nacimiento nuevo, porque le dijo a Nicodemus, para entrar en el reino de Dios tenía que nacer de nuevo, y nacer de nuevo un viejo es resucitar. Otra vez a la samaritana le dijo que habría una fuente de agua viva dentro de nosotros que saltaría hasta la vida eterna. Y por último, en la parábola de la viña y los pámpanos, les dijo a los apóstoles que era necesario que se injertasen en Dios, o que Dios se injertase en ellos, para que pudiesen hacer cualquier cosa en orden a la salvación. Sine me nil potestis facere. Si no estáis injertados en mí, como el pámpano está en la viña, no podéis hacer nada. No dijo no podéis hacer mucho, dijo no podéis hacer nada, porque la gracia sobrenatural es el principio de todas nuestras buenas acciones, que sin eso no son meritorias del cielo, no nos conducen a nuestro último fin. De manera que con toda propiedad podemos decir, hablar de la muerte del alma, de la muerte segunda, del pecado mortal, que es peor muerte que la primera. La primera no es lo último en el hombre, y la segunda es lo último, lo que cierra todo. No temáis a los que pueden matar el cuerpo, dijo Jesucristo, temed más bien al que puede el cuerpo y el alma mandarlo al infierno, o sea, al pecado mortal o mortífero que decimos nosotros. San Ignacio, cuando estaba en sus primeras correrías en España, explicaba la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. La Inquisición lo encarcelaba y le prohibía hablar de eso. Y él decía, si yo digo errores, corríjanme, pero si hablo bien, entonces no pueden prohibirme hablar. Al fin se cansó, porque le decían que tenía que tener un título para hablar de eso. Y se fue a París a sacar un título. Y eso fue providencial para él y para la Iglesia. Las diferencias son 3. Hay 3 cosas que, faltando ellas o faltando una de ellas, el pecado no es mortal sino venial. Y son, primeramente, materia grave; segundo, conciencia clara; y tercero, voluntad entera. Primeramente, la materia tiene que ser una cosa seria, una mentira oficiosa, por ejemplo, que no hace daño a nadie, que uno la dice para disculparse o para evitar que venga una visita molesta. No es materia grave. Tiene que haber conciencia clara de que lo que uno hace es serio y está mal. No es necesario que uno diga, quiero perder mi último fin, quiero apartarme de Dios, quiero ofender a Dios, porque eso nadie lo dice. Basta que tenga conciencia de que está haciendo una cosa mala, porque la conciencia es el representante de Dios en nosotros. Ofendemos la conciencia y ofendemos a Dios directamente. Por último, es necesario que haya voluntad entera. Aunque parezca mentira, en el hombre muchas veces hay voluntad dimediada, o seminula, o nula, cuando está bajo el influjo de una pasión o de un impulso violento que él no ha querido ni ha previsto, porque si lo ha querido y lo ha previsto, sí, entonces es responsable de todo lo que haga después, aunque en el momento de hacerlo no tenga voluntad plena, pero la tenía cuando se puso en ese estado. Como por ejemplo, emborracharse. El que se emborracha es culpable de lo que hiciera después, porque lo hizo, se puso en ese estado voluntariamente. Es decir, abandonó el timón, y una vez que uno abandona el timón, puede naufragar tranquilamente. Porque una cosa es cuando el timón se rompe por el viento, el timonel no tiene la culpa, pero si lo abandona, es culpable. De manera que en cualquier otro caso, el pecado es venial, como decimos, es decir, es fácil de perdonar. Venia significa perdón, disculpa, permiso. Los paganos tenían la idea de que el pecado era romper una norma ética que muchas veces venía de la sociedad, en realidad venía de la sociedad.
Pero los cristianos sabemos que es más grave que eso, hay otra cosa sobre eso, junto con eso, que es la ruptura con Dios. No es una ruptura de la ética humana, sino una ruptura con Dios. No es que los pecados de los paganos fuesen diferentes de los pecados de los cristianos, el pecado siempre es pecado, pero ellos no lo sabían y nosotros lo sabemos. Lo sabían vagamente que los dioses vengaban los pecados, sobre todo los pecados grandísimos, horribles. Está llena la mitología de ejemplos de castigo de los dioses por pecados horribles, que solían transformarlos a los pecadores en alguna cosa, en un árbol, en una piedra, en una bestia, o mandarlo al infierno en el cual ellos creían y describían diversos tormentos, etcétera, etcétera. Pero no sabían que pecar es que se peca delante de Dios, que pecamos contra nuestra conciencia, o sea, delante de Dios. De manera que hay una ruptura trascendente tan grande que ni siquiera la podemos entender bien con nuestra razón, porque todo lo que toca a Dios tiene cierta infinitud, dice Santo Tomás, y así todas las cosas que miran directamente a Dios son en cierto modo infinitas, como por ejemplo la humanidad de Cristo, la Santísima Virgen Madre de Dios, el infierno y el pecado por el cual se merece el infierno, sobrepasan en cierto modo la capacidad de la razón humana. ¿Por qué? Dios es invisible y estas cosas que tocan directamente a Dios son también en cierto modo invisibles. A algunos hay que decirles que no es tan fácil hacer un pecado mortal, a las conciencias muy delicadas, pero a otros hay que decirles que es muy fácil hacer un pecado mortal, por lo tanto que se vigilen mucho, que tengan cuidado y que no abandonen nunca el timón.